En Yucatán no hay fiesta sin sandwichón, y qué decir de las cenas de Navidad y Año Nuevo. Este bocadillo en la entidad es tan indispensable como el pavo. Es un invento de Petronilo Vázquez, panadero que en la década de los 70 hizo famoso ese delicioso manjar, elaborado a base de pan de molde sin orillas, carnes frías y mezcla de cremas y lácteos, decorado con chícharos y pimiento morrón. Sin embargo, en el transcurso de los años, la receta original se diversificó y ahora hay amplia variedad de relleno, como los que elaboran Rosalba Canul Herrera, que no son tan comunes, como el sandwichón de piña colada. Este es de piña colada, que es una mezcla de crema de coco, queso crema, jugo de piña. Igual va entre las capas, y igual tiene jamón, queso, mermelada de piña. Y va recubierto con la crema. Pero si no eres amante del dulce, el sandwichón de espinacas es sin duda para ti. Su mezcla de champiñones, queso manchego y queso crema, cebolla, ajo y espinacas gratinadas al horno, sin duda serán un deleite al paladar. Los ingredientes se mezclan, se cocinan, porque hay que cocerlos, y ya después que se enfríe ya se prepara el sandwichón. Rosalba dice que su hermana al principio no se animaba a probar la receta. Pero decían, no, pero es que de espinacas y de esto. Le dice mi esposo, pruébalo, no te vas a arrepentir. Y el año pasado lo probaron y quedaron fascinados. No, que está riquísimo, que esto, que lo otro. Pues si no lo prueban, nunca van a saber a qué sabe, les digo. Aunque hace más de una década que Rosalba aprendió a elaborar esas exóticas recetas, solo las preparaba para la familia. Pero en la pandemia ocupó su tiempo en la elaboración de los bocadillos y con la ayuda de su esposo, los vendió entre amigos y conocidos, y desde hace un año los pedidos son constantes, tienen mayor demanda por las posadas, cena de Navidad y Año Nuevo. Por medio del Facebook, Rosalba busca consolidar su emprendimiento, pues además de sandwichones ofrece otros postres caseros, elaborados con mucho amor. Hago pasteles, hago galletas, hago panes, chocoflanes, flanes, de todo un poco. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.